Comunícate con Marianela Salazar a través de su Twitter, @aliasmalula. Bien, a esta hora nosotros queremos saludar a Rubén Chirinos Leáñez, vicepresidente de la encuestadora Meganálisis. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marianela, un placer de estar en tu programa. Bueno, gracias por atendernos, ¿no? Bueno, no, gracias a ustedes. Hoy contra todo pronóstico algunos sectores de oposición se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes estuvieron haciendo una serie de trabajos, de sondeos, de flash, sobre todo, sobre el proceso antes, durante y después de las elecciones, del resultado electoral. Correcto. Quisiera que nos te comente al respecto. Exactamente. Sí, bueno, hemos estado recientemente, en las últimas 72 horas, hemos activado una serie de tracking flash telefónicos, muy similar a los que usualmente con consultas de una sola pregunta, encuestas cortas de cuestionario muy corto, una sola pregunta, cuestión de evaluar cómo se desarrolla el escenario político nacional, tan cambiante hora tras hora, día tras día, producto de los eventos que se acontecen. Esto es una técnica que se utiliza mucho cuando se valoran en muchos países lo que son los debates presidenciales, para saber inmediatamente cómo se va desarrollando el evento como tal. Entonces, diariamente estamos haciendo, casi diariamente, a través de nuestro call center, esos estudios con tracking flash. Y sí, en efecto, estudiamos lo que era la participación previa. Durante el día de la constituyente hicimos varios avances en base al exit poll, que nos arrojó un porcentaje, el porcentaje que ese día se manejó del 12%, para nosotros una votación casi de 2.400.000, y en las últimas horas, como te comento, cómo ha evolucionado el electorado venezolano, o la percepción del pueblo, porque ya no está votando, la percepción del pueblo venezolano. Hicimos inmediatamente el día lunes, entre lunes y martes, comenzamos con un tracking flash en base a las declaraciones del dirigente político Henry Ramos Ayub sobre la participación en elecciones regionales, y evidentemente la sensibilidad del pueblo está a flor de piel, y el 83.4% lo califica de traición al pueblo por proponer elecciones regionales. Pero a Ramos Ayub lo consideran traidor, ese porcentaje. Ese porcentaje lo valora, lo califica como que esa propuesta de ir a regionales es una traición al pueblo. Ahora, eso será extensivo y también a los de Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista, que también han anunciado que van a participar en las elecciones regionales. Claro, Marianela, porque es muy puntual la crítica hacia la propuesta de participar en elecciones regionales. En política se ha dicho históricamente que no hay muerto político, pero lo que estamos viendo, estamos en un quiebre histórico jamás visto en Venezuela, y estos son momentos de mucha peligrosidad política en cuanto a decisiones, y esa decisión pudiera tirar por suelo ese refrán de que no hay muerto político. Para nosotros, viendo lo hipersensible que está el venezolano ante esa respuesta, viendo lo que manifiesta fuera de las preguntas puntuales, sino comentarios adicionales que le están haciendo a nuestras operadoras en el call center, en este momento abanderarse de regionales es simplemente suicidarse políticamente, es equivalente a dialogar, no a dialogar como instrumento, porque el diálogo como herramienta siempre será un instrumento, pero el diálogo y esta propuesta para los ojos del venezolano termina de deslastrar la tesis de error político, y empieza como a confirmar, en palabras criollas, un encochinamiento de algunos políticos y la dimisión de otros, que en contraparte hacen la propuesta. El pueblo está muy dolido, hay más de 130 fallecidos, hay cualquier cantidad de historias personales, allanamientos, heridos, familiares, sí, destrozos a la propiedad privada, ruina y saqueos en los comercios. Esto han sido 4 meses absolutamente de estropicios y de pérdidas humanas. Obvio, y es un pueblo que ha dado todo, porque le han dicho marcha, tranca, salta, brinca, lo han puesto a hacer todo, y el pueblo digno, valiente, no ha tenido, se ha arriesgado, ha muerto, se ha sacrificado. No puede, un dirigente político no puede
con tal frialdad, primero dar a entender en una entrevista que los muertos casi que son responsabilidad de ellos mismos por haber salido, y luego con una frialdad hasta teñida de algo de arrogancia, plantear el escenario de regionales, cuando el mundo, el Vaticano, hasta hace minutos el expresidente Pastrana acaba de emitir su opinión y su crítica en contra de participar frente a un CNE cuestionado e ilegitimado. Hace cuestión de minutos igual lo hizo la canciller Holguín de Colombia. O sea, hay un movimiento internacional sin precedentes que deben estar realmente muy sorprendidos de lo que es esta dirigencia de oposición ante lo que ha significado el escándalo de la Smartmatic, aceptando que hubo una manipulación, que se quedó corto diciendo que era de 1 millón de votos, claro, y que vayan como corderos al matadero con el mismo Consejo Nacional Electoral, después que perdieron año y medio sin designar las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Sí, la gente lo acusa, pues la gente dice, pero ¿qué es esto, no? Claro, la gente no es tonta, la gente del venezolano, y este venezolano del año 2017 no es el venezolano del año 1978, 79, cuando con un pitico Piñerúa, candidato a Acción Democrática, hizo campaña electoral. O sea, este venezolano con un silbido no lo vas a marear. El venezolano está claro de lo que está jugando y lo que ha sacrificado para que, como algunos lo dicen, bueno, muertos por gobernaciones, es una grosería, no es un negocio. Fíjate tú que en ese mismo orden de idea también se consultó el día de ayer una única pregunta en ese mismo tono de tracking flash que van a ir casi diariamente apareciendo en nuestra cuenta Twitter, en la medida en que tengamos resultados. Es una pregunta casi diaria en el call center, y es sobre la percepción que tiene o la valoración que hace el electorado de María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López, que los tiene ubicados en un solo grupo hasta este momento. Claro que son exactamente, y perdona que te interrumpa, Rubén, porque estos 3 líderes se mantienen en la misma posición, o sea, demuestran una coherencia, porque es la misma posición de la salida del año 2014. Claro. Bueno, fíjate, en base a esa consulta, el 83.4% que ya está publicado en nuestra cuenta Twitter manifiesta que ven ellos en María Corina Machado, en Antonio Ledesma y en Leopoldo López, reconocen ellos que son los que entienden el dolor del pueblo y comprenden la realidad nacional. Son vínculos emocionales que en estos momentos son cada vez más fuertes, unos de rechazo hacia lo que llaman traición y otros de fuerza ante lo que llaman coherencia o entendimiento de la actividad del pueblo. Son situaciones muy álgidas, muy a flor de piel, como te comento, en donde cualquiera puede darse cuenta, en donde al mencionarle un nombre de los líderes que, o entre comillas, hacen veces de líderes y están proponiendo salidas o planteando caminos que le dan la espalda a lo que ha sido el accionar del pueblo, las reacciones son vehementes en contra de estos personajes. Entonces, hay que tener cuidado para aquel que se dice líder, abanderar esta propuesta en este momento. Para muchos es importante que se dé también, porque el que dé ese paso, el que se fije políticamente, lamentablemente para su carrera política, bueno, pasará al olvido, pero el pueblo venezolano en este proceso de madurez lo va a ubicar. Ahora, indudablemente esto también para posteriores trabajos que ustedes hagan, creará una división de hecho existe ya una división en la llamada unidad democrática, porque son posiciones que muy opuestas las que hay. Indudablemente, claro. Partidos políticos tradicionales, todavía no se ha definido primero justicia, pero tienen que tomar en cuenta que estamos viendo hoy que esas alcaldías y gobernaciones
cómo van a quedar divididas con la división político-territorial de Venezuela, que es lo que se ha anunciado con esa constituyente. Se dijo hoy en cadena, había que prestar atención, la instauración del Estado comunal como forma de descentralización del poder, de manera que es una asamblea plenipotenciaria. ¿Cómo van a quedar? ¿Cuál es el poder que van a tener esas alcaldías y gobernaciones? Se aferran a un poder que bueno, que efectivamente pues no va a ser ninguno, que es lo que están defendiendo, 3 gobernaciones lo que tenemos ahora, y que es lo que le han hecho a Enrique Capriles, inhabilitarlo, designarles una gobernación un gobierno paralelo, pero ¿de qué gobernaciones y alcaldías estamos hablando? Sí, fíjate, la gente lo entiende. Que en ese orden de ideas, tú planteas lo de la unidad, y aquí hay que ser concreto y objetivo. Ciertamente en la narrativa política se ha construido un mito en torno a la unidad. Eso hay que decirlo a la calle del medio, le guste a los partidos, no le guste a los partidos. Se ha construido el mito de que la unidad es necesaria. Y esa narrativa nació desde el punto de vista electoral, porque se necesitaba hacer un cambote, unirse políticamente partidos para electoralmente tener una figura que le ganara al otro, al contrincante, llámese gobierno. En la medida en que los 6 días, semanas y meses han ido pasando, las proporciones electorales, y de allí la importancia de los resultados del 16 y del 30 de julio, las proporciones electorales distan mucho de decir que el país está polarizado en 2 partes iguales. Al país no estar polarizado en 2 partes iguales, sino que por el contrario, estar dividido, mejor dicho, en un alto porcentaje superior al 78%, en algunos casos, según las preguntas, 80 y tanto %, y otro porcentaje escaso, más del 10-12%, a lo sumo 15% en algunas preguntas, dice que para qué estar unido electoralmente si no necesariamente en todos estos escenarios, espacio político, la unidad es necesaria, pero se mantiene esa narrativa de darle la prioridad a la unidad, porque es la manera de seguir haciendo uso de las antiguas herramientas de la dialéctica política y mantener sobre los líderes u organizaciones que puedan estar planteando la verdad que el pueblo entiende. En este momento, defender la unidad partidista no puede ser más importante que defender la unidad nacional, que es con el pueblo. Y aquel partido que le dé la espalda a la unidad partidista y se pegue y se adhiera a la unidad del pueblo, por aquellos políticos que actúen de esa manera, las horas y las semanas o los días, porque esto se mueve muy aceleradamente, demasiado aceleradamente, verán crecer, verán cómo han dado el paso correcto históricamente con un pueblo más claro que el agua de cuál es su problema. El 6 de diciembre del 2015 la gente votó plebiscitariamente, nadie votó por ninguno de esos candidatos, la gente votó plebiscitariamente en contra de Nicolás Maduro y en contra del hambre. Sí. El 16 de julio la gente igual sale plebiscitariamente, por eso aquello de no quererle darle contexto plebiscitario, no, en contra de Nicolás Maduro y en contra del hambre. Decir en este momento de que alguien votó por aquellos candidatos, eso es falso. Y aquellos candidatos que coincidencialmente, históricamente les tocó ese rol de ser diputados, sepan lo que, si dan un paso en falso, creyendo en una alcaldía, bajo todo escenario que tú comentas, Marianela, de distribución territorial inescrupulosa, no sabe qué va a hacer. El que dé ese paso está simplemente es que con esa división con esa división territorial no habrá cabida para elecciones como las hemos realizado pues hasta ahora. No se dan cuenta de eso, ¿no? Nosotros, decir que no se dan cuenta, Marianela, la verdad, poco a poco, fíjate cómo se supo lo de lo de Smart y cómo luego van surgiendo escenarios. A nosotros en Megaanálisis nos gusta consultar la verdad y científicamente comprobarla, que es a través de las encuestas. Somos los bionalistas de la nación, y cuando se es bionalista en este mundo de la nación de esta manera, casi siempre, a veces hay momentos hasta con solo sacar la muestra ya uno se da cuenta de que la sangre está muy espesa o que está o el color no es el conveniente. Entonces ya en este momento es muy claro lo que está pasando en el entendimiento del pueblo venezolano sobre su realidad nacional, y necesita un liderazgo valiente, necesita un liderazgo que se levante, que se sacuda y se rebele ante las tropelías que tienen al pueblo pasando hambre y ante las traiciones que hacen que esas tropelías se prolonguen en el tiempo. Ahora, entonces, el liderazgo que dé ese paso capitaliza.
Claro. El video que solo tuvo apenas salió por las redes de Antonio Ledesma. Bueno, a eso iba a preguntarte, que si ustedes nos están valorando, porque el contenido de lo que dice Antonio Ledesma en ese video de este lunes, y que después se lo llevaron preso, ahora lo volvieron a regresar a su casa, es realmente de una solidez y de una conexión con el pueblo, pero increíble, y de crítica, precisamente a la dirigencia opositora. Queda algo comprobado, Marianela, y aunque no está consultado en estos últimos días, pero queda algo comprobado que históricamente sí lo hemos verificado, y lo puede decir el político venezolano que sea honesto, que en realidad piense en el pueblo, y lo va a decir el mismo pueblo. La autocrítica en un político, el reconocer un error, el ser humilde ante el pueblo, el saberse servidor del pueblo y hacérselo ver así al pueblo, el pueblo lo reconoce y lo valora. No en balde ese video que está citando, esa grabación del alcalde de Ledesma, en pocas horas tuvo cualquier cantidad de visitas por YouTube, por la conexión con la realidad. Pudiéramos estar dándole una equivalencia en el tiempo, guardando la diferencia, hablando de escenarios completamente distintos, tal vez al discurso de Caldera en el año 92, en el 4 de febrero, en contextos diferentes, claro está, pero estamos hablando del que sean las palabras exactas en el momento exacto, y eso lo hace ese video de Antonio Ledesma. La autocrítica es bien vista. El presidente Chávez, el difunto presidente Chávez, criticable o no, más allá de lo que haya sido, que no viene al caso en este momento, vivía refiriéndose a sus 3 R's: rectificación, revolución, no sé qué cosa, pero esa discusión interna es valorada por el venezolano de hoy día. La contraria a esa discusión es la imposición partidista, disciplina partidista. Tienes que ser obediente por el amor de Cristo. Estamos en el año 2017, con jóvenes de 17, 14 años que han muerto, con coherencia en sus discursos. Tomas a un venezolano en la calle de 19 años y te hace un desarrollo de realidad nacional que tú dices, por Dios. Y cuando vas a ver estos argumentos de esta es la línea porque soy un zorro viejo, o porque así lo dice la organización y el cuerpo partidista, no, estás viendo un país errado. Este no es el país que en donde estás parado a ese político que esté pensando así, ya sea que porque se equivoca, y aquí lamentablemente no podemos meter la mano por nadie, uno puede pensar, algunos será que pecan de inocentes en la política. Es posible. Es posible, uno le da el beneficio de la duda, ¿no? Aunque claro, los que son zorros viejos y que eso no le puedes dar ese beneficio, ¿no? Ahí donde te iba a decir, uno pudiera decir, habrá casos que son inocentes en la política y la disciplina partidista los hace irse por este derrotero que lo lleva es a un matadero político, un suicidio histórico, inscribirse en ese evento, más allá por todo lo que estamos hablando y cómo se desarrollan las situaciones. Y luego existe la otra cara de la moneda. Hay uno que uno no puede decir que es ingenuidad, sino que tienes que pensar a que aquí se ha implementado conscientemente, y eso lo vemos por cómo se han ido moviendo los números, la incertidumbre, que te lo comenté en la entrevista anterior, que fue muy corta. El 80% de los venezolanos, previo al 16 de julio, manifestaban no saber lo que iba a pasar, y el 20% decía saberlo, pero se distribuía en cualquier cantidad de opciones y caminos. Eso te dice que el pueblo venezolano está angustiado, en incertidumbre total, en zozobra. No sabe qué va a pasar hoy, no sabe lo que va a cenar, no sabe lo que va a desayunar. O sea, es un pueblo angustiado. Y ese pueblo venezolano en esa zozobra, cada vez es más propenso a desmoralizarse. Está convencido de su realidad y cuál es la solución, pero es muy propenso a desmoralizarse. Y es por eso que podemos pensar que esta estrategia es una llave: desmoralización para desmovilización. Desmoralizando, desmovilizo. Desmoralizar y desmovilizar. Ha sido una constante en los últimos días, un mensaje lanzado desde estos personeros de la oposición que lo que buscan es desmoralizar. Y la tristeza, la emotividad del venezolano se va apagando, y no ve tal vez dentro de esta desmoralización que se traduce en una desmovilización, no está vislumbrando el escenario real, que pudiera ser un simple cuestionar unas elecciones a gobernador en diciembre. Muy bien, ¿a cuánto estará el dólar
Maranela, a cómo No, está cállate. fluctuando en el mes de diciembre. No, pues, ay, por favor, qué terrible. No quiero hacer ese ejercicio. Por eso, fíjate, ¿cuál será el valor de los bienes y servicios, como la comida? ¿Cuánto costará un pan de jamón para aquellos que están pensando que van a hacer una campaña electoral con jingles y plegándoles compañía a los carros? ¿Cuánto será en ese momento para el venezolano de a pie? ¿Cómo serán las sanciones? ¿Cuál será el efecto de las sanciones que están por emitirse luego de la instalación de hoy? Porque va a venir una respuesta, y todo el mundo sabe que va a haber una respuesta producto de la instalación de la Asamblea Nacional. Van a haber unas sanciones petroleras. ¿Cuál será el efecto en la economía? Entonces, ¿quién en su sano juicio puede pensar que el país puede estar desmoralizado, pero el país, y si los líderes coherentes se sacuden, como te digo, se levantan, se rebelan ante la tropelía del atropello del Estado y ante el atropello de la traición, ese país que puede estar desmoralizado simplemente se moraliza. Así es. En el arte de la guerra, Sun Tzu plantea 5 instrumentos necesarios para poder batallar, y la condición moral del ejército es una de las más importantes. Bien. Es allá hacia donde va dirigido todo este plan o todo este escenario que hemos visto desarrollarse. Bien, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Rubén, por este interesante análisis. Era el vicepresidente de Mega Análisis, Rubén Chirino Leáñez. Ya son las 2:43 minutos.